Seguimos profundizando en otras materias de las últimas horas. A raíz de los delitos ocurridos en las últimas horas en la región de la Araucanía, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, anunció hoy que el gobierno va a invocar la ley antiterrorista para combatir estos hechos. En el Ejecutivo fueron claros al señalar que estos delitos atentan contra los intentos de llegar a acuerdos con las comunidades mapuches y que no van a permitir más episodios como los ocurridos. Para hablar de este y otros temas estamos con Matías Mesa, miembro del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Indígenas. Matías, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Ramón. A ver, partamos por lo que decíamos al principio para luego ir a otras materias. El hecho puntual, los dos hechos puntuales, mejor dicho, ocurridos durante el fin de semana en estas quemas de camiones y la decisión de la autoridad de recurrir a esta ley antiterrorista. ¿A usted entiendo que no les parece adecuado? A ver, Ramón, lo que pasa es que acá tenemos dos cosas que tenemos que tener bien claras. Una es que la legislación antiterrorista en Chile es una legislación inadecuada a los estándar internacional de derechos fundamentales o de derechos humanos. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, lo han dicho diferentes instancias internacionales, y esa es una cuestión que el Estado de Chile sabe y que debe remediar. Y lo segundo es que estos actos aislados de violencia radicalizada, incendiarios en la Araucanía, son ejecutados por personas que no sabemos quiénes son. En el pasado han habido denuncias de autoatentados que no han sido esclarecidas por la justicia y en definitiva constituyen un obstáculo, por cierto, al alcanzar una solución a este conflicto que se viene arrastrando ya por décadas y genera para el Estado de Chile siempre responsabilidad internacional, porque no ha sido capaz de modificar su legislación en el sentido que establecen los tratados internacionales. ¿No le hace sentido el hecho de que la autoridad trata de hacer una distinción entre las ocupaciones de terrenos y estos hechos propiamente tal? Es decir, desde otro punto de vista, ¿no son actos terroristas vandálicos de esa naturaleza el incendiar camiones o el disparar una garita o el robar una garita o dispararle a vehículos incluso particulares? O sea, yo creo que la distinción entre las comunidades que ejercen sus derechos, porque eso es lo que pasa cuando una comunidad ocupa su territorio ancestral, ejerce sus derechos en una institucionalidad que no le reconoce esos derechos y que son derechos que están reconocidos en el ámbito internacional y que Chile se ha comprometido a reconocer. Eso es muy distinto a estos hechos de violencia de los cuales tú estás señalando. Ahora bien, el gobierno cae en una inconsistencia cuando dice, si bien esto está separado de las comunidades mapuche que reivindican sus derechos, y son delitos comunes. Y si son delitos comunes, ¿por qué está aplicando una legislación especial? Y más aún, no una legislación especial cualquiera, sino que una legislación especial que de acuerdo a lo que establece el consenso internacional, una legislación atentatoria a los derechos fundamentales. Es por la característica de la ley antiterrorista más allá que se aplique a esta situación en particular. En otras palabras, Matías, esta ley propiamente tal de aplicar justicia o recurrir a la justicia vía este argumento es lo que usted, más allá de que se aplique al tema mapuche, que se aplique en términos generales, lo que usted es el contenido de la ley, es el contenido de la ley antiterrorista que no se ajusta al estándar internacional, porque la lucha contra el terrorismo siempre implica una limitación de las libertades de los ciudadanos importante, y por eso se puede aplicar únicamente a determinados tipos de delitos, y que en el mundo entero ese tipo de delitos son aquellos que atentan contra la vida, que desprecian la vida humana, y eso no es el caso que tenemos hoy día. Acá se ha utilizado constantemente para defender la propiedad privada, para lo cual existen otras herramientas jurídicas que son los tipos comunes de delitos. Pero yo creo que hay que darle una vuelta más a este asunto, porque aquí hay dos elementos muy importantes. Por un lado, el contexto en el que esto está sucediendo, que es la negativa del Estado de Chile a cumplir con sus compromisos internacionales, a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y por otro lado, el nivel de violencia estatal que se está desplegando hoy día en la zona mapuche, porque estamos hablando hoy día de ciertos aislados hechos de violencia de ciertos grupos que no sabemos ni siquiera si son mapuches o no son mapuches, pero no se está hablando de lo que está haciendo el Estado de Chile en las comunidades. Tenemos la última ¿Cómo qué, por ejemplo? En la última semana han habido 3 niños menores de 14 años que han sido alcanzados por balines, disparados por la policía. En uno de esos casos, que es la zona de Maquehue, que queda al lado de Temuco, un helicóptero sobrevoló la zona cuando estaba en ocupación el Fondo Santa Lucía, subió a un niño que estaba acompañando a la marcha a buscar la o sea, remedio en su comunidad, lo subió al helicóptero y lo amenazó con lanzarlo abajo si no decía quiénes eran las personas que estaban participando en la ocupación. Yo estoy diciendo esto responsablemente porque nuestro equipo en Temuco
ha asistido a esta comunidad, ha verificado las versiones tanto de los padres del menor como del menor y de la machi que participó, que presenció, digamos, esta situación, y lo han contactado. Este chico está herido con balines que fueron disparados del helicóptero, lo que fue contratado en el hospital de Maquihue y en el hospital de Temuco. Hay 2 niños de Temuco-Icui, también menores de edad, en esta misma situación. ¿Y esto está en conocimiento de algún organismo internacional, dado que no trasciende mayormente a nivel nacional? Así es, Ramón. UNICEF estuvo el día jueves reunido con el prefecto de la zona de Carabineros para señalarle que esta situación era alarmante, que no podía continuar y que ellos iban a comenzar a trabajar en una agenda para proponer bases para una solución a esta situación, digamos, porque no puede continuar así. Matías, ¿y no ocurrirá que esta situación también se produce, teniendo en consideración que una denuncia de esa naturaleza es muy grave, lo que señala, pero también que estos hechos violentos ocurran precisamente cuando el encargado del tema, coordinador del gobierno, el ministro Viera Gallo, viaja a la zona y propone una solución de compra de terreno para 115 comunidades y de inmediato viene esta respuesta de estos hechos violentos? Bueno, recordemos que estamos hablando de 2 tipos de hechos distintos. Uno son estos sectores radicalizados y otros es la violencia desplegada por el Estado. Sí. Y esa violencia desplegada por el Estado lleva una década en la zona, digamos. Esta situación de interrogación irregular a niños es bastante, tenemos larga data, tenemos muchas denuncias de esto, no con helicóptero, esta es la primera vez que pasa una situación de esa naturaleza, pero sí hay informes desde el año 2004 en adelante donde los niños de la comunidad de Temuco-Icui señalan que la policía los detiene en forma ilegal y arbitraria, los sube a camiones policiales para preguntarles dónde están sus padres prófugos. Es una cosa que es constante. Ahora, en relación a la visita y la presencia del ministro Viera Gallo, desde un comienzo se dijo que no era una buena figura porque particularmente por su participación en las discusiones sobre el reconocimiento constitucional y el intento de limitar el alcance del Convenio 169, del cual él fue el principal protagonista. Yo no lanzaría así que estos atentados o estos actos incendiarios son responsabilidad, ¿cierto?, de la presencia del ministro Viera Gallo, pero sí te diría que es necesario para que como sociedad vayamos superando este conflicto, que estas compras de tierra vayan asociadas al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque no basta con que sigamos en la misma política que hasta ahora hemos llevado a cabo, que es comprar de tierra y pretender de que los mapuches son gente pobre como cualquier otro pobre y que lo que necesita es subsidios del Estado, porque esa no es la situación. Aquí lo que tenemos es un pueblo que está reivindicando sus derechos colectivos y no está solo, está todo el mundo mirando cómo Chile resuelve esta situación. Matías, y desde la perspectiva, desde esa vereda, ¿no le parece un avance en todo caso que el ministro Viera Gallo, consultado respecto de estos hechos de violencia, haya señalado que si se detectase que alguno de estos encapuchados es miembro de una comunidad, la comunidad no va a pagar si es que está entregándole tierra, si está en proceso de entrega de tierra, no va a ser vinculante una cosa con la otra? Es decir, que la comunidad no va a pagar por los hechos individuales de sus integrantes. Sin duda que es un avance, sin duda que es un avance, porque hasta ahora la política del Estado había sido siempre vincular, y no con los hechos de este tipo de naturaleza, sino que cuando una comunidad ocupaba un terreno, cuando ejercía su derecho fuera de la institucionalidad, obviamente, eso se llama vías de hecho, porque la institucionalidad no reconoce el derecho que está reconocido en el derecho internacional. A esas comunidades se las aislaba y se las dejaba sin posibilidades de acceder a el beneficio de la compra de tierra. Hoy día me parece un avance, y yo creo que todas las personas que estamos preocupadas por el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, estas declaraciones del ministro Viera Gallo, es un avance. Pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos una disposición a implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en nuestro país. Muy bien, Matías, se nos pasó volando el tiempo. Tendremos oportunidad de seguir profundizando en estas materias en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, Ramón, por la invitación. Nosotros cerramos así este bloque de noticias. Regresamos de inmediato con más informaciones aquí en Derecho.